Pues dicen que la frase que el horno no está para bollos, y en verdad que no es para menos. Imagínense la desaparición de 109 fideicomisos con un monto cercano a los 70,000 millones de pesos que se los están quitando pues a muchas asociaciones, personas que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, que tienen que ver con el deporte, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con el cine, afectados de desastres naturales, en fin, en verdad que es algo que está complicado. Decíamos 70,000 millones de pesos. Tan caliente está el horno que imagínense, los investigadores han salido por primera vez pues de sus laboratorios, los científicos han salido de sus laboratorios para protestar en las calles y frente también protestar de los recintos legislativos por la extinción de estos fideicomisos que apoyan a la ciencia y a la tecnología. Pero no son los únicos, el horno está muy caliente, cuidado, no se vaya a quemar. De esto y más vamos a hablar en Expedientes TVC, su servidor Leonardo Ferrera. Expedientes. Bueno, pues la semana pasada, en una maratónica sesión de 19 horas, la mayoría parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados consumó la eliminación de estos 109 fideicomisos. El dictamen se envió al Senado de la República para su discusión y votación. Sin embargo, por bloqueos de manifestantes, se canceló el martes de esta semana la sesión del Pleno del Senado, que después continuó el miércoles. Bueno, decíamos del martes, desde temprana hora, la sede legislativa fue bloqueada por diversos colectivos en protesta por la desaparición de los fideicomisos, como organizaciones civiles de defensa de derechos humanos, madres buscadoras de desaparecidos, académicos, investigadores, estudiantes, etcétera. Los manifestantes reconocieron que si por años algunos de estos instrumentos fueron operados de manera inadecuada, no fueron todos. Al haberse logrado avances en materia de transparencia y rendición de cuentas, tales como la Ley General de Transparencia, que permitió la creación de candados para la correcta operación de muchos de estos fideicomisos. Sobre todo, esto lo comentaban mucho los investigadores y los científicos. Mientras, los senadores y diputados de oposición describieron la desaparición de estos fideicomisos como una apropiación del poder y del dinero que podría perjudicar a muchos mexicanos. A esta crítica, bueno, pues también se sumaron esta semana los gobernadores de la Alianza Federalista en su reunión que tuvieron en Aguascalientes. Uno de los integrantes de esta alianza, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, platicó con Mega Noticias sobre el tema de las desapariciones de los fideicomisos. Vamos a escuchar qué es lo que comentó. La simpleza del presidente asusta, Raúl, es ya preocupante. Haría dos reflexiones básicas. De esos fideicomisos, ¿cuál gobernador maneja recursos o ha manejado recursos? Son fideicomisos que no pasan por las manos de los ejecutivos estatales. Tú no metes una sola mano a Nosotros no usamos ese dinero ni lo gastamos. Por ejemplo, cuando los gobiernos necesitamos recursos del FONDEM, el Fondo de Desastres Naturales, hacíamos una solicitud y quien aplicaba los recursos era el propio fideicomiso, no nosotros. Nosotros no estamos pidiendo dinero para poder usarlo en las cosas que nos interesan. Son fideicomisos de escala nacional que nada tienen que ver con los gobernadores en su manejo. Pero la segunda reflexión, esa es la primera porque pues decir que nosotros somos los que estamos apoyando o fomentando la corrupción, pues son fideicomisos que le correspondía limpiar al presidente de la República. La segunda pregunta que yo hago es justo esa. ¿Por qué habla el presidente de corrupción en estos fideicomisos si no hay una sola denuncia presentada contra nadie? Entonces, lo que creemos es que detrás de esta decisión no hay un ánimo de lucha contra la corrupción. Lo digo para que no quede dudas, eso es una mentira del presidente. Lo que están haciendo es concentrar los recursos de los fideicomisos para usarlos a su antojo. Lo que hicieron fue una reforma que establece en el artículo cuarto transitorio que los recursos de esos fideicomisos pasan a ser lo que en la ley de ingresos se llama aprovechamientos. Y eso automáticamente los convierte en recursos excedentes de libre disposición. Es decir, en lugar de usarlos para los fines para los que estaban destinados, ahora el presidente tiene una bolsa de recursos que puede usar para lo que se le antoje. Esa es la decisión del presidente. Lo demás, pues es seguir con este discurso que, bueno, pues compartimos. ¿Hay que luchar contra la corrupción? Sí. Me encantaría ver que si alguien se robó un peso de esos fideicomisos, estuviera en la cárcel.
Bueno, pues justamente los gobernadores de la Alianza Federalista advirtieron que la falta de presupuesto a la tecnología podría afectar en el 2021 la generación del Producto Interno Bruto. Ciencia y tecnología son las grandes perdedoras con extinción de los fideicomisos. Fíjese, de 109 fideicomisos que buscan desaparecer, extinguir 65 estaban destinados para impulsar proyectos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que sumaban cerca de 25,000 millones. Cerca de 25,000 millones de pesos. Otros 26 fondos de ciencia estaban relacionados con centros de investigación y sumaban más de 785 millones de pesos. Por poner un ejemplo, en Sinaloa, el director del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional advirtió que 17 proyectos de investigación que están en curso quedarán ya truncados ante la falta de recursos. La historia la tiene nuestra compañera Carla Beltrán de Mega Noticias Los Mochis. La extinción de los fideicomisos públicos afectará en gran medida la investigación científica y, como consecuencia, el desarrollo de las entidades y el país se detendrá, manifestó con preocupación el director del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Sinaloa. Juan Carlos Sainz expuso que a través del Fondo de Infraestructura del Instituto Politécnico Nacional accedían a recursos para equipamiento e infraestructura. Sin embargo, con la extinción de dichos fondos, representa un retroceso para la investigación en Sinaloa. Los fideicomisos nos han ayudado mucho en cuestión de proyectos que son multianuales, proyectos que tienen que ver con la vinculación con empresas. También en otros ramos de la infraestructura, también utilizamos mucho los fideicomisos y para el equipamiento. La eliminación de los fideicomisos ha generado además preocupación e incertidumbre en la comunidad científica, quien espera que se anuncie a la brevedad algún sustituto de los fondos que fueron eliminados con la finalidad de poder seguir accediendo a recursos para infraestructura y equipamiento, así como también a financiamientos para dar continuidad a investigaciones en beneficio de sectores productivos como la agricultura y la ganadería. El director del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional en Sinaloa detalló que con la eliminación de los fondos serán afectados cerca de 17 proyectos de investigación que se desarrollan de la mano con investigadores de otros países. Necesitamos equipos, necesitamos infraestructura, necesitamos trabajar. Nosotros queremos trabajar al parejo que nuestros colegas internacionales. Si no tenemos ese equipamiento, si no tenemos la infraestructura, pues nos vamos a ver así como en desventaja con ellos. Carla Beltrán, Mega Noticias. Bueno, para los investigadores, la desaparición de los fideicomisos es un golpe mortal a la ciencia en México, tomando en cuenta que en la última década el presupuesto destinado a la ciencia era de apenas, es que en verdad que estamos muy mal, 0.4%. Esto es lo que México está dedicando de su Producto Interno Bruto a la ciencia, cuando la recomendación del Banco Mundial es al menos, en cualquier lugar del mundo, al menos el 1%, al menos del Producto Interno Bruto. Significa que México aporta menos de la mitad. Si comparamos el índice de desarrollo humano de los países obviamente más desarrollados, pues la mayoría tienen promedios superiores al 2% de su Producto Interno Bruto destinado a impulsar proyectos de desarrollo científico. Por nombrar algunos, sé que estamos lejísimos, pero solamente por nombrar algunos, 4.2% Israel, 4.1% Japón, 3.5% Suecia, 3.1% Finlandia, y eso que son países mucho más pequeños que México. Vamos con nuestra compañera Carla Beltrán de Mega Noticias Los Mochis. Por lo que vimos, Carla, en tu nota de los investigadores en Sinaloa, pues me imagino que están muy preocupados por esta situación de retirar recursos a la ciencia y la tecnología. ¿Cómo ves esta situación, Carla? Gracias.
Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenas tardes, te saludo con gusto desde la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Efectivamente, tú bien lo has dicho, existe preocupación, incertidumbre en la comunidad de investigadores en Sinaloa por esta situación que se avecina, ¿no? Tú lo comentabas hace un momento, bueno, cada año los recursos que son asignados para este ramo son castigados cada vez más y ahora la eliminación de estos fondos, la eliminación de estos fideicomisos, bueno, les viene a agravar aún más la situación y va a afectar, como ya lo escuchamos en este reportaje, pues en el caso de Sinaloa, alrededor de 17 proyectos de investigación que prácticamente van a quedar truncados. No se les va a poder dar seguimiento ante la falta de recursos, porque a través de estos fondos es como la comunidad de investigadores, es como estos organismos importantes como el Instituto Politécnico Nacional, como el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, el CIDIR en Sinaloa, por ejemplo, pues accedían a dinero, a financiamiento para poder mejorar la cuestión de la infraestructura, para poder mejorar la cuestión del equipamiento y financiar estos proyectos. Pues si le quitamos estos fideicomisos, prácticamente vamos a dejar a los investigadores con las manos atadas, sin tener cómo dar seguimiento a estas importantes investigaciones que se están llevando a cabo, porque son investigaciones que tienen como objetivo, por ejemplo, en un estado como Sinaloa, bueno, mejorar las producciones del camarón, en el caso del sector pesquero, mejorar la producción de leche, en el caso del sector ganadero, y ni se diga, ¿no?, los beneficios que estas investigaciones aportan al sector agrícola. Es por eso que existe preocupación, obviamente, no solamente en la comunidad de investigadores, sino también en las diversas actividades productivas del Estado, y tienen la esperanza de que reaccionen y se dé marcha atrás pues a esta política de eliminar estos fondos o estos fideicomisos públicos. Pues como dicen, Carla, el balón está ahora en el Senado, ojalá, y pues las comisiones a las que son turnadas estos fideicomisos pues puedan salvar al menos algunos de ellos. Comentaste algo importante, finalmente cuando se le quita recursos, en este caso estamos hablando de ciencia y tecnología, pues no solamente es a los investigadores, de manera directa o indirecta, pues los ciudadanos acabamos siendo afectados también. Efectivamente, porque claramente lo decía precisamente el director del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, el CIDIR, el doctor Juan Carlos Sainz, simplemente, claramente, si no hay investigación, no hay desarrollo en una entidad, en un país, porque son proyectos que vienen, bueno, a incentivar de manera significativa el desarrollo de las entidades, de las actividades productivas, como la ganadería, como la acuacultura, por ejemplo, en estos momentos, como la agricultura, investigaciones que también vienen a ayudar al tema de salud, a mejorar las condiciones ambientales. Sin embargo, pues en eso parece que no están pensando nuestros gobernantes. Y lo más preocupante de todo, referían algunos investigadores, es que no se ve, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, que algunos senadores, que algunos legisladores por X partido, pues estén sacando la casta, que estén defendiendo estos fideicomisos públicos, que no se eliminen, que si quieren combatir el tema de la corrupción, que lo hagan, que se castigue, pero que no eliminen estos fideicomisos, o si lo van a hacer, como bien lo decía Juan Carlos Sainz, director del CIDIR, bueno, que de inmediato se les diga, bueno, vamos a eliminar estos fondos, pero aquí está, vamos a sustituirlos por estos otros, así que no se preocupen. Sin embargo, esto no está sucediendo. Pues sin lugar a dudas una situación muy complicada en esa región del país, como en muchas otras zonas de México. Gracias, Carla, te mandamos un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, pendientes. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues mientras en otros países, cambiando a otro rubro, los deportistas de alto rendimiento son vistos como un ejemplo en la sociedad, incluso como héroes para muchos niños, recibiendo constantes apoyos de instituciones públicas y privadas. En México, no, pues ser deportista de alto rendimiento, digo, al menos para el gobierno federal y los legisladores de mayoría morenista, no es importante.
La desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, el FODEPAR, podría dejar fuera de competencias nacionales e internacionales, ahí le va, por lo pronto, casi 300 atletas de deporte convencional, 21 de deportes adaptados, más de 700 deportistas del deporte nacional, 100 medallistas olímpicos y 81 paralímpicos. Coahuila ha sido tierra de reconocidos deportistas, algunos olímpicos como Oribe Peralta, quien ganó, recordará usted, junto con el equipo mexicano, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, o el clavadista, si se acuerda un poquito más atrás, el clavadista Jesús Mena, medallista olímpico en Seúl 88, también allá de la comarca lagunera. Escuchamos la siguiente historia de Mega Noticias en Coahuila. Hace unos días la Cámara de Diputados aprobó la desaparición del FODEPAR, un fideicomiso que desde hace 10 años entrega a los deportistas de alto rendimiento en ayuda a su preparación para competencias nacionales e internacionales. Esta ayuda va encaminada a que el atleta pueda dedicarse al 100% a su preparación para Juegos Olímpicos, Panamericanos y Centroamericanos, dejando de lado los tiempos para poder trabajar. Hasta el mes de septiembre se apoyaba económicamente a 788 personas, 288 del deporte convencional, 49 del deporte adaptado, 81 deportistas paralímpicos vitalicios, 99 deportistas olímpicos vitalicios, 121 grupos multidisciplinarios, 33 analistas técnicos, 103 entrenadores del deporte convencional y 14 en deporte adaptado. En el estado de Coahuila, un total de 3 deportistas de alto rendimiento y sus entrenadores se verán afectados por la suspensión de este fideicomiso en plena preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se trata de Juan Joel Pacheco en la disciplina del atletismo, Edson Ramírez en tiro deportivo y su entrenador Blas Ruiz Martínez. Por haber obtenido medallas de plata en los pasados Juegos Panamericanos, estos atletas coahuilenses reciben una mensualidad de entre 22 y 25 mil pesos cada uno. Solo hasta el mes de septiembre recibieron el último depósito. Desde la aparición de la ayuda a los deportistas de alto rendimiento en nuestro país en el año del 2010, México ha logrado cosechar 13 medallas en Juegos Olímpicos, teniendo un incremento de metales en pasados eventos olímpicos, por lo que se vería seriamente afectada la cosecha de medallas para las próximas justas deportivas. El FODEPAR reparte 298 millones de pesos anuales, teniendo diferentes beneficiados según los logros y resultados por deportistas. Un ejemplo, la corredora Lupita González, con una beca de 81 mil pesos por haber obtenido medalla en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, además de una pensión vitalicia por dicha medalla de 15 mil pesos mensuales. Bueno, pues el Estado de México también ha sido cuna de destacados deportistas. Recuerda a Soraya Jiménez, la primer mujer mexicana en ganar medalla de oro en levantamiento de pesas. Eso fue en Sydney 2000 y que, bueno, desafortunadamente esta joven atleta murió muy joven a los 35 años de edad, víctima de un infarto. ¿Cómo les afecta en el Estado de México? Pues la desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, FODEPAR. Vamos a más historia, que nos comente más datos nuestro compañero Irving Jaimes de Mega Noticias Toluca. Hola, ¿qué tal, Leo? Te saludo con mucho gusto. Efectivamente, uno de los sectores más afectados por esta desaparición de fideicomisos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento es pues justamente el deporte mexiquense, ya que los deportistas no tienen los apoyos necesarios para poder salir adelante y para competir en justas nacionales e internacionales. La eliminación de este fondo, recurso federal destinado a impulsar atletas de alto rendimiento, principalmente se ve truncado por el poco apoyo que consiguen de manera estatal. FODEPAR es un fideicomiso público no paraestatal de administración y pago que se creó en 1998. Institucionalmente está vinculado a la Secretaría de Educación Pública y su eje rector es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Sin embargo, con la eliminación del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento de más de 298 millones de pesos para combatir la opacidad de los recursos públicos, los deportistas mexiquenses pues refieren que aún así se han visto retrasados en la mayoría de sus apoyos desde hace un tiempo, pues esto complica cubrir los gastos para su preparación. Por ejemplo, en este
año ya se retrasó. Pero no es el primer año que se retrasa. Ha habido otros. Bueno, todos los años se retrasa, sí, lamentablemente. Asimismo, detallaron que se han puesto excusas por la contingencia sanitaria, ya que los deportistas y entrenadores reciben recursos mensuales para cubrir los implementos deportivos que se requieren, servicio médico, entre otros. Los atletas de élite reciben apoyos de 6,000 pesos mensuales, pero anualmente se retrasan y esto afecta a los deportistas que se esfuerzan por ser los mejores del país. Bernardo Segura, diputado local y medallista olímpico mexiquense, considera que este fideicomiso es importante, pero debido a la poca transparencia del manejo de estos recursos, era necesario reestructurarlo o desaparecerlo. FODEPAR históricamente ha sido la caja chica de la CONADE, poca transparencia, el FODEPAR está, como el nombre lo dice, dado las reglas de operación para apoyar a los atletas de alto rendimiento y a sus equipos multidisciplinarios. Situación que pone en jaque la administración de los recursos destinados al deporte de alto rendimiento, no solo en el estado, sino en todo el país, debido principalmente a las auditorías que dan cuenta de la desaparición e irregularidades del manejo en los fondos del fideicomiso. Hay que recordar que el año pasado se hizo una auditoría a FODEPAR y este año se han inhabilitado a 2 funcionarios de la CONADE que manejaban este fideicomiso, lo que es el señor Arturo Contreras Bonilla e Israel Benítez, el director de alto rendimiento y el subdirector de calidad para el deporte. Sin embargo, actualmente el destino de una gran cantidad de este dinero que debería ser destinado al crecimiento del deporte se desconoce. Fíjate, Irving, que ahorita estaba recordando otro medallista olímpico del Estado de México que ganó medalla de plata también en Sydney 2000 y que murió también muy joven, fue el marchista Noé Hernández. Alguna vez por ahí lo entrevisté y recuerdo que le gustaba mucho pues motivar a los jóvenes a hacer deporte, a alejarse de las drogas. Y como decíamos, Irving, pues muchos deportistas se convierten en ejemplo para las jóvenes generaciones y bueno, pues sin apoyo difícilmente podrán destacar y ser un apoyo estos deportistas para los niños y para los jóvenes. ¿Cómo ves esta situación? ¿Es complicada, no, Irving? Sí, como tú bien lo mencionabas al inicio, pues el deporte es una inspiración. Muchos pequeños jóvenes, mucha de la población juvenil aspira a tener una beca deportiva para poder conseguir pues mejores puestos en universidades, mejores puestos en instituciones de educación que les permitan pues también salir adelante. De igual forma, pues representar a sus países en competencias internacionales. El Estado de México ha sido semillero total de muchos de estos deportistas de alto rendimiento. Sin embargo, pues se muestran preocupados debido a que con esta eliminación del fideicomiso, de este fondo, pues puede que ese semillero poco a poco vaya disminuyendo y por lo tanto, pues cada vez menos deportistas mexicanos puedan representarnos en el extranjero. Bueno, y sobre todo pues es desmotivar a los niños y a los jóvenes que les gusta el deporte, porque dedicarse al menos a ser deportista de alto rendimiento requiere de mucha disciplina, requiere de cuidar el sueño, de no ir a fiesta, requiere también de una muy buena alimentación y sobre todo ser muy precisos en los entrenamientos, y algunos de estos entrenamientos en verdad que son muy difíciles, son muy duros para soñar en algún momento participar en competencias nacionales, internacionales y en algún momento, que es el gran sueño de todos, pues estar presentes en una olimpiada, por ejemplo, y el poder tener una medalla, sea de oro, de plata o de bronce, bueno, pues es un gran honor, no solamente para el deportista que lo gana, sino también para un país. Pues creo que finalmente estamos perdiendo todos, ¿no, Irving? Efectivamente, Bernardo Segura, diputado que anteriormente fue medallista mexiquense, bien lo comentaba también. Los semilleros comienzan desde las escuelas, desde la disciplina de los niños que tienen el talento, que deben de darle seguimiento, y que por este tipo de situaciones económicas, pues muchos profesores, muchos de los encargados de detectar ese talento, pues no lo hacen, porque no tienen ese también estímulo económico que les permita darle el acompañamiento necesario para que los niños tengan el encaminamiento adecuado para poder llegar a ser deportistas de alto rendimiento y pues en un futuro darnos medallas que pues para el país son importantes en las justas internacionales. Así es, Irving, muchas gracias, pues es muy complicado para el deporte en el Estado de México como para todo el país y los deportistas. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Gracias, abrazo de vuelta.
Muchas gracias. Bueno, pues el exboxeador Eric el Terrible Morales pidió que los fondos para deportistas de alto rendimiento sean manejados por la Comisión Nacional de Deporte de Cultura Física, CONADE, que tal vez lo que olvidó el exboxeador es que el órgano deportivo que dirige la morenista Ana Gabriela Guevara fue investigada la CONADE por la Secretaría de la Función Pública por irregularidades en la comprobación de 50 millones de pesos. Hasta el día de hoy nadie sabe dónde está ese dinero. Y del deporte iremos a las afectaciones al cine. De esto y más vamos a hablar después del corte en Expedientes TVC. Siga con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC, su servidor Leonardo Ferrera, y el tema de la desaparición de los fideicomisos. A lo mejor ha visto alguna de estas películas mexicanas, no son tan antiguas y son clásicas. Sexo, pudor y lágrimas. El coronel no tiene quien le escriba. La ley de Herodes. Cualquier semejanza con la realidad, en verdad que es mera coincidencia. Te digo, solo por nombrar algunas de las más de 400 películas que financió entre 1998 y el año 2020 el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, Fidecine. Desde hace más de 20 años, Fidecine pues brindó apoyo financiero y de inversión para productores, distribuidores, comercializadores, exhibidores de películas nacionales. Y bueno, pues con la desaparición de Fidecine, aseguran los afectados, bueno, pues la industria fílmica nacional prácticamente se quedaría sin apoyo financiero, afectando a miles de trabajadores de la industria del cine en México. O sea, se afectarían empleos. Para ampliar esta información, vamos a la siguiente nota de nuestro compañero Luis Medel de Mega Noticias León. Yo les puedo dar mi palabra en este momento, pues que Fidecine no va a desaparecer, y al contrario, pues aprovechamos esta coyuntura para que sean más evidentes sus beneficios y ver cómo los potenciamos. Desde el 2001, en cumplimiento al artículo 33 de la Ley Federal de Cinematografía, se creó el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, Fidecine, con el fin de fomentar y promocionar permanentemente la industria cinematográfica en México. 19 años después, este fideicomiso ha desaparecido. Sin el Fidecine, se pone en riesgo un financiamiento disponible de más de 224 millones de pesos para la producción de largometrajes, según lo que se asignó en 2019, de acuerdo a datos de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, parece ser que la industria ya tiene un plan B. Es un programa de subsidio sujeto a reglas de operación, que es la figura con la que podemos contar para que el presupuesto de los fideicomisos pase al presupuesto de INCINE, y con ese presupuesto podamos continuar con los apoyos al cine mexicano. Escena 1A, toma 2. Entre el 2002 y 2019, el Fidecine financió 225 largometrajes con 1.462 millones de pesos, pero solo recuperó 210 millones por su comercialización, es decir, 14% del monto invertido. De acuerdo al Instituto Mexicano de Cinematografía, en 2019 se produjeron 216 películas mexicanas, de las cuales 111 fueron financiadas por el sector privado y 105 por recursos públicos provenientes de los fideicomisos, entre las cuales únicamente en 8 hubo participación del hoy extinto Fidecine. Informó para Mega Noticias Luis Medel. Bueno, pues Michoacán ha sido pues cuna de grandes directores de cine, de grandes productores y de realizadores, y bueno, pues inspirados evidentemente por la hermosura escénica, por la arquitectura pues de esta hermosa ciudad. Y estaba aquí, por ejemplo, leyendo algunas de las películas clásicas del cine de oro. Por ejemplo, la primera película filmada en Michoacán fue protagonizada por Emilio el Indio Fernández, en 1934, Janitzio, mostrando las hermosuras de Janitzio en los años 30. Qué lindo es Michoacán, 1942, esta fue de Ismael Rodríguez. Maclovia, 1948, esta fue protagonizada, bueno, pues por María Félix, y también estuvo Pedro Armendáriz. Y bueno, pues es solamente por nombrar pues algunas de tantas, y en verdad que pues para los amantes del cine,
pues es una afectación el poder desaparecer este fideicomiso y seguir mostrando pues probablemente las bellezas en el sentido del arte, del cine, pues allá en el estado pues de donde eres, mi querido Uriel. ¿Cómo ves esta situación, esta desaparición de este fondo? ¿Qué tanto pues les puede afectar? Pues no solamente a la comunidad que le gusta el cine, sino bueno, pues también a productores, decíamos, a fotógrafos, en fin, creo que es una afectación grande. Así es, Leonardo, pues justamente en este tema del fideicomiso que se sigue hablando sobre el tema del cine, aquí en Michoacán, además de la producción de películas que en los últimos años aquí en el estado había disminuido un tanto, la principal afectación de este fideicomiso se centrará en la reducción del presupuesto que se destinaba en particular para el Festival Internacional de Cine de Morelia, que justamente en este mes de octubre se estará realizando ya en próximos días aquí este máximo escaparate. Los organizadores de este certamen, el Festival de Cine, refirieron que este tema financiero les golpeará y además se sumará a las afectaciones que estaban previendo, pues, además del tema del COVID-19 que ha hecho modificaciones, toda vez que pues, se tenían pues, algunas proyecciones económicas aquí en el estado, en particular en la capital michoacana por la realización de este festival, el festival que este año cumpliría 18 años. En este asunto justamente los productores y los organizadores de este certamen están buscando la manera de poder pues llevar a cuestas esta situación. En este año tenían prevista una celebración especial por los 18 años que no se llevará a cabo, en primer lugar por este tema de la pandemia y en segunda por la situación que también pues está dando por estos fideicomisos. Se prevé que la edición de este año sea la última que se realice en algunas pues extensiones, toda vez que el recurso que se recibía aquí para el Festival de Cine en Michoacán permitía que se llevaran a cabo extensiones, la más importante era en la Ciudad de México, días después de que concluyera la edición aquí en Morelia. Ahora serán solamente 5 días de 8 que se estaba realizando anteriormente, esto sumado al tema de la contingencia que ha derivado o que ha motivado a que los empresarios determinaran ya no realizar tantas funciones presenciales, sino que la mayoría sea de manera digital. Justamente esta semana se dieron a conocer detalles con estas modificaciones y los organizadores señalaron que para el próximo año estarán buscando mayor apoyo del Ayuntamiento de Morelia, que es donde se realiza la sede principal, la sede también o el apoyo económico del gobierno del estado, la Secretaría de Cultura y sobre todo de la iniciativa privada, que es la que más recurso aporta a la realización de este evento, pero que también por el tema de la contingencia han aportado menor recurso para esta ocasión. El recurso que integra este fideicomiso, estimado cada año que recibía Michoacán, rebasaba los 30 millones de pesos para diferentes actividades, sobre todo festivales, tanto en Morelia como en Tlalpujahua y en Pátzcuaro, que eran los 3 festivales más importantes, pero el que lidera pues es el de Morelia. Ahora solamente se estarían recibiendo poco más de 9 millones para la edición de este 2020 y de estos 30 millones en total para 2021 pues se prevé que el recurso sea todavía menor y se estará buscando alguna otra alternativa para que este recurso que se está dejando de recibir pueda obtenerse de algún otro modo, de algún fideicomiso interno, fideicomiso estatal o incluso aportación de más empresas. Estarán buscando que más empresas se sumen a patrocinar este festival, que es de los más importantes en el país. Y bueno, este tema sigue generando controversia aquí en Michoacán por la reducción y por la merma que se está generando y también en materia de turismo y derrama económica aquí en el estado. Así que pues esperemos a ver esta edición cómo se desarrolla y sobre todo a ver qué escaparates o qué dinámicas estarán buscando para los próximos eventos de 2021, ya que no se estará recibiendo este presupuesto. Así es, Uriel, y sobre todo, pues este festival hay que reconocer que en pocos años, pues se ha puesto como tal vez el más importante que hay en Latinoamérica, al menos así reconocido internacionalmente, el más importante en Latinoamérica. Alguna vez fui a alguno, por ahí estuvo como invitado estrella Tarantino. Yo cuando supe que iba a estar por ahí Tarantino dije, dejo todo, voy por allá. Y al ir me di cuenta que había mucha gente que iba a ver a Tarantino, ¿no? A las pláticas de Tarantino. Y resulta que al estar ahí me di cuenta que este festival es un efecto cadena. Vamos a los hoteles, comemos, compramos alguna artesanía, es decir, hay una derrama importante económica que atrae el cine, no nada más vamos a hacer un festival, es una derrama económica importante, ¿no?
Sí, el último reporte tanto de la Secretaría de Turismo como del Gobierno del Estado señalaba que eran poco más de 30 millones los que se han dado en promedio cada año, cada eventualidad de este festival. Y sobre todo en los hoteles, que como bien comentas, en el centro histórico, que es el donde se desarrollan las principales actividades, en los restaurantes, en algunas plazas comerciales aledañas. Ahí cerca se encuentra el mercado de dulces, el mercado de artesanías, y pues hay muchos espacios y edificios históricos que también, por ejemplo, los guías turísticos que se están pues viendo afectados por esta situación, incluso están viendo la manera de ver o solicitar al gobierno algún tipo de apoyo para el próximo año, ya que pues sí, es una importante derrama económica que se estaría dejando de percibir en caso de que el festival tuviera aún mayor reducción de días, ya que para este año, como comentábamos, de 8 o 9 días en promedio que duraba este festival, ahora solamente durará 5. Y bueno, veamos qué avances se dan para el próximo año y sobre todo qué propuestas se hacen para evitar mayores afectaciones a quienes dependen de esta actividad económica. Pues creo que será un año complicado, Uriel, para el cine, no solamente Morelia, creo que pues a nivel nacional y más pues quitando este fideicomiso tan importante. Te mandamos un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, pues del séptimo arte nos iremos a la desaparición de fideicomisos que apoyan los derechos humanos. De esto hablaremos después de corte. Siga con nosotros en Expedientes TVC. Gracias por seguir con nosotros en Expedientes TVC, su servidor Leonardo Ferrera. Y el tema de la desaparición de los fideicomisos. Fíjense, de acuerdo con cifras oficiales, en México hay más de 73,000 personas desaparecidas. Nadie sabe exactamente dónde están esas personas. Es una cifra realmente alarmante, más de 73,000 personas desaparecidas y además hay más de 3,000 fosas clandestinas. El 75% son hombres y el 25% son mujeres. Además, el 53% de las personas desaparecidas tienen entre 15 y 35 años de edad, muy jóvenes. Eliminación de fondos públicos, bueno, pues afectará a víctimas de desaparición forzada en el país. Vamos a la siguiente historia de nuestra compañera Carla Beltrán de Mega Noticias Los Mochis. Los años que hemos trabajado desde el 2014 se van a venir abajo. Entonces queremos hacer un pronunciamiento para ver de qué manera pues logramos que las víctimas sean atendidas con dignidad. Con la extinción de fideicomisos públicos se pone en riesgo los avances logrados en las búsquedas de nuestros desaparecidos, manifestó la representante del colectivo de búsqueda, las Rastreadoras del Fuerte, quien advirtió que de eliminarse el fideicomiso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ya no podrán seguir buscando. Es una tristeza, los cambios son buenos de repente, pero estos cambios que hemos tenido nosotros, la verdad, nos han afectado muchísimo, no nos ha beneficiado en nada. Según la Comisión Nacional de Búsqueda, más de 73,000 personas están desaparecidas desde 1964 a la fecha. Sin embargo, colectivos de búsqueda aseguran que la cifra de personas desaparecidas en el país es mucho más. A través del fideicomiso de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, familiares de víctimas de desaparición forzada recibían apoyo para pagar renta y despensa, por lo que la desaparición del fideicomiso les afectará de manera significativa. Carla Beltrán, Mega Noticias. Oiga, y México es uno de los países más peligrosos para ejercer el oficio del periodismo. Fíjese, la organización Reporteros Sin Fronteras colocó a México en el lugar, híjole, en verdad que es vergonzoso, en el lugar 144 de 180 países en la clasificación mundial de, pues de la libertad de prensa, esto en el 2019. La Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que es el órgano de la operación del mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas en México,
En 2018 gastó aproximadamente 259 millones de pesos. Para el 2019, el Congreso asignó 207 millones de pesos, le bajó todavía más, ¿no? Una reducción de alrededor de 52 millones de pesos. Y para el 2020, ya ni le digo, veamos la siguiente nota. La Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que es el órgano de operación del Mecanismo de Protección para Defensa de Derechos Humanos y Periodistas en México, en 2018 gastó aproximadamente 259 millones de pesos. Para el 2019 el Congreso asignó 207 millones, una reducción de alrededor de 52 millones de pesos. Organizaciones nacionales e internacionales coinciden en que las medidas de protección a menudo son poco confiables, no se implementan adecuadamente y no toman en cuenta la realidad de las diferentes regiones del país, teniendo serias carencias por el reducido número de funcionarios y periodistas que participan. En México son 3 tipos de medidas que adoptan este mecanismo. Primero, el que tiene que ver con situaciones de riesgo, evacuación de la persona y reubicación temporal, escoltas con cuerpos especializados, las vinculadas a cuestiones tecnológicas que van desde la entrega de botones de asistencia y aplicaciones de localización, instalación de cámaras donde laboran o viven, chalecos antibalas y detectores de metales y las de carácter preventivo. Ejercer el trabajo periodístico en México no es ni ha sido fácil. Nuestro país es el más peligroso del mundo para ejercerlo. De acuerdo con datos del organismo Artículo 19, desde el año 2000 en México se han asesinado 133 periodistas, 47 de ellos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y en lo que va de la actual administración, 17 también han sido asesinados. Sin embargo, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOV, advertía que a la par de evitar medidas de carácter burocrático, detectaron que las operadoras para la protección estuvieron a cargo de empresas privadas, contratadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Que existe una empresa privada que es la encargada de toda la aplicación de los mecanismos que se decidan a cada uno de las personas que están sujetas a la protección y que reporta deficiencias en la operación, particularmente en sus equipos tecnológicos y en su personal. Estos fideicomisos hoy están en riesgo de extinción después de las propuestas de legisladores de la Cuarta Transformación para atender los graves problemas que ha ocasionado la pandemia del COVID-19. Si bien los fideicomisos públicos se crearon para que este mecanismo contara con recursos de manera pronta y eficiente, y sobre todo se crearon para sortear las enormes trabas burocráticas que existen en la hacienda y en la administración pública. Si bien es cierto que muchos fideicomisos han trabajado de manera opaca y no se han regido bajo los principios de economía, transparencia ni honradez, es importante realizar una auditoría rigurosa de manera que se esclarezca cómo se han ejercido estos fondos. Al margen de todos los estudios, el catedrático de la UAM afirma que no solo se tiene la certeza de cómo van a ser ejercidos estos recursos, sino que hay sectores que aumentarán el grado de vulnerabilidad en el que han estado durante los últimos 2 sexenios. De hecho, ahora va a ser imposible saber cómo se van a ejercer tales recursos. Se dejará a su suerte a las y a los periodistas y también a los defensores de los derechos humanos. Y todos sabemos que cuando se pone en riesgo la vida de las y los periodistas, se pone en riesgo la vida de la democracia mexicana. ¿Qué pasó ahí, compadre? Déjalo atrás. Ya está solo, ¿eh? ¿Qué pasa? Ya se metió en otro loco. No. Ahí vemos, ahí está la agresión. Ahí está la agresión. Ahí está la agresión. Ahí vemos cómo están pegándole. Se llevaron los teléfonos. Vemos, se llevaron los teléfonos de los compañeros. Ahí está la agresión. Ahí pueden ver cómo nos están agrediendo a los compañeros. Con imágenes de Esteban Román, Mega Noticias, con Ibaigorria. Bueno, pues familiares de personas desaparecidas, defensoras de derechos humanos y periodistas, pues dejarán de percibir recursos económicos. Vamos a Guanajuato con la siguiente nota. ¡No me puede agredir, oficial! ¡Oficial, no me agreda! ¡No! ¡No me agreda, oficial! ¡No!
Familiares de personas desaparecidas, defensoras de los derechos humanos y periodistas podrían dejar de percibir recurso económico, legal y de seguridad, entre otros, con la reducción o desaparición del fideicomiso creado por el gobierno federal para tal fin. En Guanajuato, segunda entidad en el país con el mayor número de denuncias presentadas de personas desaparecidas, 1,216 en los últimos 2 años. Existe una grave preocupación de que familiares de las víctimas queden en estado de indefensión, externó Alfonso Ruiz Chico, subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno. Aproximadamente de un número de 20 personas que tienen los mecanismos de protección solamente de la Federación y son fluctuantes porque también se va analizando. Las medidas se otorgan por un cierto tiempo y hasta que están restablecidos, que no tienen ningún problema. Por eso es el Atlas del Riesgo, por eso son los diagnósticos, por eso se generan los protocolos. En el 2018, el Fideicomiso Federal tenía un presupuesto de 258 millones de pesos para todo el país y luego disminuyó. A nivel nacional, la disponibilidad de dicho fideicomiso al cierre del periodo enero-agosto del 2019 fue de 129,143,841 pesos con 49 centavos. Afortunadamente, Guanajuato es el único estado en el país que cuenta con un Consejo Estatal de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas y dispone de un presupuesto de 2.8 millones de pesos anuales. Actualmente, 20 personas en Guanajuato se han acogido al fideicomiso para la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos. Y hay un mecanismo estatal, también hay un mecanismo federal, ¿no? Y ellos se acercan contigo, la autoridad se acercó, miembros del mecanismo estatal y luego también nacional. Es decir, por ejemplo, si tú eres periodista y eres agredido por algún elemento estatal o municipal, entonces sí ya te canalizan con el organismo nacional. Ejercer el periodismo en Guanajuato se ha convertido en una tarea adversa para quienes desempeñan esta labor. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó al Poder Legislativo a que se aseguren los recursos económicos del Fondo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas. Para Mega Noticias, Rafael Figueroa. Bueno, Guanajuato, el estado hoy por hoy más peligroso de México. Fíjese, de acuerdo con el Comité para la Protección de Periodistas, aproximadamente 42 colegas han sido asesinados en México desde el año 2006, básicamente tras el inicio de la guerra contra el narcotráfico, haciéndolo un país tan peligroso para los periodistas, dicen los expertos, dice la ONU, como Afganistán. Otras fuentes afirman que desde 1980 más de 300 periodistas en México han sido asesinados. Pero sea uno o sean 300 o más, es terrible que pase esto en México y además que se quiten recursos para investigar el asesinato o desaparición de colegas periodistas en México. Está con nosotros nuestra compañera periodista Tania Gómez de Mega Noticias TVC. ¿Cómo ves esta situación? Pues muy complicada, Tania. Pues complejo, Leo, muy buenas tardes, un gusto estar contigo. Hay que partir de dos cosas. Una de ellas, ya lo comentabas hace un momento, México es el país sin guerra más peligroso del mundo para el ejercicio periodístico. Y el otro, ¿cuál es? 1,304 personas están en riesgo de ser revictimizadas si se elimina este fondo que garantiza pues, el mecanismo de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos. Mira, 418 de ellas son periodistas y 886 son defensoras de los derechos humanos. Pero ¿cómo surge esto? A ver, en junio de 2012, debido a una presión internacional, fue que se publicó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas aquí en México, con el fin de garantizar protección y auxilio a quienes ejercen pues estas labores, el periodismo y la defensa de los derechos humanos. Y justamente esta ley crea el mecanismo para la protección de personas dedicadas pues a estos dos sectores. Derivados de ello es que se crea el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, justo pues para que el gobierno cumpla este propósito, esta obligación que tiene el gobierno de defender estas dos actividades justamente. Y bueno, ya lo comentabas un poco también parte de los números, ¿no? En 2019 se le destinaron 207 millones de pesos para la protección de 1,131 personas. Sin embargo, pues en ese año, el año pasado, la Segov reconoció que los gastos asociados a este instrumento de protección requería todavía más recursos, 325 millones de pesos más hicieron falta durante ese año.
Para este 2020 se le destinaron 214 millones de pesos y bueno, justo actualmente hay 1,304 personas ligadas al mecanismo. De esa cifra son 418 periodistas y 886 defensores. Y bueno, pues para el próximo año, según lo proyectado en el presupuesto, Segov solicitaba 241,383,000 pesos. Esto es 12.5% más que este año. Y bueno, pues aquí la verdad es que más que cuestionar la operatividad, organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha dicho que le hacen falta pues más recursos para poder garantizar el bienestar de estas personas. ¿Cómo funciona esto, Leo? Hay que recordar, son personas, no sé, de Guerrero, de Tamaulipas, que son amenazadas y bueno, con el fin de salvaguardar su vida, son trasladadas aquí a Ciudad de México. Aquí se les garantiza casa, alimento, incluso se les otorga un botón de pánico pues por su seguridad. Y bueno, pues insistirte, ellos estarían en riesgo de perder todo esto y sus vidas estarían, por supuesto, también en riesgo si se pierde pues este mecanismo. Decir además que en 2019, en lo que va de la actual administración, 18 periodistas y 27 defensores de derechos humanos han sido asesinados, Leonardo. Pues en verdad que son cifras, yo digo escalofriantes, y eso, lo que hace rato comentabas, a mí me llama la atención, dice la ONU, dice otros organismos, hace falta más recursos. Tal vez lo que todavía no saben es que no es que haga falta, se están quitando recursos, se van a quitar los recursos y eso en verdad que nos pone en una situación a todos los que pues ejercemos este pues bello oficio del periodismo, pues es una afectación muy grande. Tania, muchas gracias por estar con nosotros en Expedientes TVC y por todos los datos que nos acabas de dar, muy importantes. Un gusto, Leonardo. Gracias, Tania. Bueno, pues de acuerdo con el Comité para Periodistas, pues decíamos que pues hay muchos estados que básicamente pues están en una situación muy complicada. Está Guerrero, está Michoacán, ya hablamos por ejemplo de Guanajuato, bueno pues la Ciudad de México. En verdad que es muy complicado todo esto. Bueno, pues el grupo parlamentario del PAN en el Senado acusó al gobierno federal bajo el pretexto de la epidemia, dicen ellos, de desaparecer los 109 fideicomisos para sacar dinero. Según datos de los mismos legisladores panistas, en menos de un año, fíjese, en menos de un año, el gobierno federal se gastó 125,000 millones de pesos del Fondo de Estabilización, 40,000 millones de pesos del Fondo de Gastos Catastróficos, 71,000 millones de pesos por la cancelación del aeropuerto. Y esto que no estamos aquí ya contando las pérdidas que ha tenido Pemex. El siguiente paso del gobierno, alerta la oposición panista, pues será ir por el dinero de los trabajadores a través del control y administración de las AFORES, que al menos se han hecho los legisladores públicos, la intención de tener el control o que el gobierno tenga control de las AFORES. En verdad que es una situación muy complicada. Muchas gracias por su atención. Lo esperamos el próximo viernes con más historias de Mega Noticias TVC. Se despide con mucho gusto su servidor, Leonardo Ferrero.